La psoriasis es una enfermedad eritematodo-descamativa, es una enfermedad inflamatoria de la piel que está producida por dos factores. Para padecer una psoriasis primero tenemos que tener una carga genética, es decir, que la mayoría de los pacientes con psoriasis van a tener familiares también afectados con psoriasis. Sin embargo, también es muy importante el factor físico o el factor psíquico. Está comprobado que el clima, cuando el clima es más bien extremo y poco húmedo, el paciente con psoriasis va a tener un brote, y luego también está comprobado que factores como infecciones, por ejemplo por estreptococo, también pueden desencadenar un brote psoriásico. Otro factor físico externo que puede desencadenar una psoriasis son los traumatismos, ya que la psoriasis es una de estas patologías que tiene fenómeno de Koebner. Y por último, insistir en los factores psíquicos, ya que el estrés es un factor que también condiciona la aparición de un brote de psoriasis. ¿Cuáles son las formas clínicas de psoriasis? La forma clínica más frecuente de psoriasis es la forma en grandes placas. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Bueno, pues suelen ser pacientes que tienen placas de varios centímetros localizadas en zonas de extensión, y estas placas al tacto van a estar infiltradas y las vamos a ver con un color eritematoso y sobre todo con bastante descamación en superficie. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay otras formas de psoriasis que, aunque son también menos frecuentes, también las tenemos que reconocer. Por un lado tenemos la psoriasis en pequeñas placas. Esta psoriasis, que también se llama psoriasis en gotas, es la característica que aparece después de una infección estreptocócica. La vamos a reconocer porque el paciente se llena por todo el cuerpo de pequeñas placas de 1 o 2 centímetros de diámetro, de color eritematoso y de aspecto descamativo. Hay que también saber reconocer las formas graves de psoriasis, que son dos: la psoriasis eritrodérmica y la psoriasis pustulosa generalizada aguda. Son dos formas que generalmente asocian malestar general, fiebre, y también pueden acompañarse de afectación de órganos, como por ejemplo insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Y también es muy frecuente que estas formas graves de psoriasis, como tienen la barrera cutánea totalmente alterada, se pongan sépticos en pocos días. Por lo tanto, ante un paciente con una forma grave de psoriasis hay que tener mucho cuidado, reconocerlo, porque nos encontraremos con un paciente con la piel roja de arriba abajo o bien lleno de pústulas de arriba abajo, y ponerle tratamiento rápidamente e ingresarlo por esta posibilidad de que el paciente se ponga séptico en pocos días. Otra forma de psoriasis que tenemos que tener en cuenta es la forma invertida. ¿Por qué? La forma invertida de psoriasis es una forma que se suele confundir con micosis, ya que se localiza en los pliegues, no en las zonas de extensión, que es lo típico de la psoriasis, y además no tiene ese aspecto descamativo tan típico de la psoriasis, sino, como veis en la foto, este tipo de psoriasis suele tener un aspecto eritematoso y exudativo, con lo cual estos pacientes llegan al dermatólogo después de haber probado muchos tratamientos antimicóticos, porque la primera opción en la que se piensa es en una micosis. Por último, también hablaros de la psoriasis ungueal. La psoriasis ungueal puede aparecer asociada a una forma cutánea de psoriasis o simplemente aparecer aislada, sola, como simplemente una psoriasis ungueal. ¿Qué es lo que vemos en la psoriasis ungueal? Pues vamos a ver varias cosas, pero lo más frecuente que podemos ver es lo que se llama pitting. Como veis en la imagen, el pitting parece un punteado que hacemos con un alfiler sobre la lámina ungueal. Eso es lo más frecuente que puede aparecer en la psoriasis ungueal. Otro dato que tenemos que tener en cuenta para diagnosticar a un paciente de psoriasis es la biopsia. ¿Y qué es lo que vamos a ver en una biopsia de paciente con psoriasis? Lo que vamos a ver son cambios tanto en la dermis como en la epidermis. ¿Qué vamos a ver en dermis? En dermis vamos a ver un infiltrado linfocitario perivascular. Y en la epidermis lo que vamos a ver, o lo más característico, es un aumento de la capa córnea, que es la capa más externa de la piel, pero que generalmente la capa córnea no aparece solamente engrosada, sino que aparece alterada. La capa córnea es una capa que generalmente está constituida por células muertas. Pues bien, en la psoriasis el epitelio prolifera tan rápido que no da tiempo a estas células del estrato córneo a morirse. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una hiperkeratosis que llamamos paraqueratósica. ¿Por qué? Pues porque el estrato córneo no solamente está engrosado, sino que también vamos a ver núcleos en su interior.
Vamos a ver ahora el tratamiento de la psoriasis. Vamos a tener tratamiento tanto tópico como tratamiento sistémico. ¿Cuándo vamos a dar un tratamiento tópico y cuándo vamos a dar un tratamiento sistémico? Bueno, pues el límite nos lo pone el paciente. Si el paciente tiene una psoriasis leve, es decir, de aproximadamente menos del 20% de la superficie corporal afecta, a este paciente seguramente le sea suficiente un tratamiento tópico. Sin embargo, cuando el paciente está afectado, tiene una psoriasis moderada o grave, y el paciente tiene una superficie corporal afecta de más de un 25%, en este caso el tratamiento tópico no va a ser suficiente, sino que al tratamiento tópico debemos añadir un tratamiento sistémico. Así que vamos a ir paso por paso viendo todos los tipos de tratamiento que tenemos en los pacientes psoriásicos. Empezamos con el tratamiento tópico. El tratamiento tópico fundamental en el paciente con psoriasis son los corticoides. Es el mejor antiinflamatorio que tenemos y el tratamiento que más rápidamente va a actuar cuando se da de manera tópica. ¿Qué es lo que pasa? Pues que un paciente con psoriasis va a tener psoriasis toda su vida y por lo tanto el corticoide se lo va a tener que dar prácticamente toda su vida. ¿Y qué es lo que puede suceder? Pues pueden suceder sobre todo dos cosas. Primero, que se le atrofie la piel, ya que el corticoide, uno de los efectos secundarios más temidos por los dermatólogos y frecuente también cuando se da repetidamente, es que atrofie la piel. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento corticoideo tópico. Cuando el tratamiento tópico se da de manera prolongada y repetida durante muchos días, el tratamiento tópico puede producir un síndrome de Cushing y por lo tanto a estos pacientes lo que necesitamos es ahorrarle el corticoide tópico y por lo tanto se han desarrollado otra serie de fármacos que lo que hacen es ahorrar corticoide tópico. ¿Cuáles van a ser estos fármacos? Pues van a ser fármacos de tres tipos. Pueden ser derivados de la vitamina D, pueden ser derivados de la vitamina A o pueden ser derivados del alquitrán. Vamos a verlos poco a poco. ¿Cuáles son los derivados de la vitamina D? Pues el fundamental derivado de la vitamina D es el calcipotriol. Este fármaco consigue unos efectos antiinflamatorios buenos, aunque no tan buenos como el corticoide, y lo que produce sobre todo es un ahorro importante de corticoide en el paciente psoriásico. Por lo tanto, constituye una muy buena opción como tratamiento de mantenimiento o como tratamiento combinado en el brote de psoriasis. Los derivados de la vitamina A, es decir, los retinoides aplicados de manera tópica, también consiguen mejorar la clínica del paciente psoriásico, aunque al igual que sucede con los derivados de la vitamina D, no son tan eficaces como los corticoides y por lo tanto también los utilizamos o de mantenimiento o para ahorrar corticoide durante el brote. Los derivados del alquitrán, es decir, las breas y las antralinas, también son muy buenos antiinflamatorios. Producen una regulación, además de la queratinización, que ayudan a que el paciente con psoriasis mejore rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estos pacientes al final tienen un cumplimiento terapéutico malo, ya que los derivados del alquitrán produce primero una tinción importante de la ropa del paciente y en segundo lugar un mal olor que es mal tolerado por el paciente. Por lo tanto, el cumplimiento de los pacientes con estos productos va a ser mínimo, aunque su eficacia va a ser muy buena. Cuando el paciente tiene una superficie corporal del más del 25% o bien estos pacientes tienen una psoriasis moderada grave y no responden al tratamiento tópico, nos tenemos que plantear dar al paciente un tratamiento sistémico. Tenemos dos grandes opciones de tratamiento sistémico. Por un lado, el tratamiento sistémico clásico y por otro, el tratamiento sistémico biológico. ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos otro? La primera opción siempre va a ser un tratamiento sistémico clásico y únicamente utilizaremos un tratamiento sistémico biológico cuando hayamos utilizado dos o más tratamientos sistémicos clásicos y estos hayan fallado. Vamos a irlos viendo poco a poco uno a uno. Empezamos con el tratamiento sistémico clásico. Una de las opciones es la puba, es decir, darle al paciente una pastilla que se llama soraleno y después de haberse tomado la pastilla, meterlo en una cámara de radiación ultravioleta tipo A. Este tipo de tratamiento es muy efectivo para la psoriasis en placas, pero sin embargo está contraindicado en pacientes o bien niños, embarazadas y en pacientes que tengan insuficiencia renal o insuficiencia hepática.
Si lo damos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues tenemos que tener en cuenta, por un lado, que estamos dando una pastilla que se llama soraleno, que puede producir hepatitis, con lo cual, analíticamente, habrá que controlar al paciente mientras le demos el tratamiento con PUVA. Y en segundo lugar, habrá que tener en cuenta que al paciente le estamos dando una radiación ultravioleta A que se va a acumular en su cuerpo y esta radiación es carcinogenética. Por lo tanto, habrá que vigilarlo, ya que podemos inducir un cáncer de piel fácilmente en estos pacientes. Otra opción buena son los derivados de la vitamina A, es decir, los tratamientos retinoides sistémicos. Estos tratamientos son muy buena opción en el tratamiento de la psoriasis en placas y también en las formas graves de psoriasis. ¿Qué problema tienen los derivados de la vitamina A cuando se dan de manera sistémica? Pues hay que tener en cuenta que este tipo de producto no se puede dar en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática y que tampoco se pueden dar en pacientes embarazadas ni en niños. Si los damos, tenemos que advertir al paciente de la sequedad extrema que se le va a producir en las mucosas y en la piel. Y luego también tendremos que controlar mucho los triglicéridos y el colesterol en estos pacientes, ya que se suelen disparar. El retinoide, como hemos dicho, tiene una vida media de 2 años después de interrumpir el tratamiento. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las mujeres en edad fértil tenemos que advertirle de este efecto teratogénico y estar detrás de ellas hasta 2 años para que no se queden embarazadas. Con lo cual, en mujeres en edad fértil, la opción del retinoide vía oral va a ser una opción mala por esta posibilidad tan alta de teratogénesis. Otro tratamiento sistémico clásico que tenemos es el metotrexato. El metotrexato es muy buena opción cuando el paciente tiene artropatía psoriásica, además de la psoriasis. ¿Por qué? Porque va a ser un fármaco efectivo tanto para la artropatía como para la psoriasis. ¿Cuándo no vamos a dar nunca metotrexato? Pues no lo vamos a dar nunca en mujeres embarazadas y tampoco lo vamos a dar nunca en pacientes que tienen insuficiencia hepática. Si lo damos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que el metotrexato a dosis acumuladas altas produce fibrosis hepática y por lo tanto tendremos que hacer controles hepáticos repetidos, incluso cuando tenemos una dosis acumulada muy grande tendremos que hacer una biopsia hepática para ver si ha habido fibrosis. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el metotrexato es mielosupresor, tendremos que controlarlo analíticamente y tenemos también que advertirle al paciente que este fármaco produce fotosensibilidad para que no se exponga al sol porque si no va a producir una reacción fototóxica. El último tratamiento clásico que vamos a explicar es la ciclosporina. La ciclosporina es una opción muy buena cuando queremos que el paciente se cure del brote de psoriasis rápidamente, ya que en una semana prácticamente ha aclarado al paciente de toda su psoriasis. ¿Cuándo podemos dar ciclosporina a los pacientes? Pues la ciclosporina es un fármaco que generalmente no tiene ninguna contraindicación mayor. Quizás la única contraindicación absoluta sería la insuficiencia renal, ya que este fármaco agrava la insuficiencia renal. Por lo tanto, lo podemos dar fácilmente en pacientes con otra patología que no podíamos darle a lo mejor cualquiera de estos fármacos anteriores e incluso también lo podemos dar en mujeres embarazadas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando damos ciclosporina? Pues cuando damos ciclosporina tenemos que tener en cuenta que es un fármaco que produce hipertricosis y que produce hipertrofia gingival, con lo cual hay que advertírselo al paciente antes de que se lleve un susto. Y también hay que controlar al paciente varias cosas. Primero, la tensión arterial, ya que la ciclosporina puede producir hipertensión arterial. También hay que controlar el riñón, ya que agrava o produce insuficiencia renal, y también hay que advertir al paciente que estamos dando un fármaco que es inmunodepresor y que por lo tanto tiene que tener cuidado con las posibles infecciones graves que puede desencadenar un fármaco como la ciclosporina. Como he dicho antes, cuando el paciente ha probado 2 o más tratamientos sistémicos clásicos y estos tratamientos han fallado, entonces podemos proponer al paciente utilizar un tratamiento sistémico biológico. ¿Qué es esto del tratamiento sistémico biológico? El tratamiento sistémico biológico son fármacos que bloquean determinadas moléculas de la cascada de la inflamación.
Por lo tanto, son fármacos que tienen una respuesta antiinflamatoria estupenda, pero que también producen un proceso o un efecto secundario inmunodepresor muy importante. Cuando queremos poner un tratamiento sistémico biológico, tenemos que descartar primero enfermedad infecciosa activa, realizando un Mantoux y serologías de virus de las hepatitis y VIH, y luego también tenemos que hacer una anamnesis cuidadosa, ya que no podemos poner un tratamiento sistémico biológico en aquellos pacientes que hayan tenido una neoplasia los 10 años antes del inicio del tratamiento sistémico biológico. Vamos a ver la pregunta sobre psoriasis. Como veis, la respuesta número 3 es la falsa, ya que el metotrexato sí que es un fármaco teratogénico. La única opción que no es teratogénica dentro de los fármacos sistémicos que tenemos para la psoriasis es la ciclosporina. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta del metotrexato es que hay que advertir a los pacientes, tanto mujeres como hombres, que durante el tratamiento con metotrexato, así como 3 meses después de haber suspendido el tratamiento con metotrexato, no pueden quedarse embarazadas.